Saludos cordiales, estimados estudiantes. En esta oportunidad le vamos a ir dando seguimiento a lo que es el contenido de esta materia, Derecho Laboral 1. Y en este sentido hemos venido hablando acerca de las fuentes del derecho y en la clase recién pasada estuvimos ya hablando sobre lo que es la costumbre. Vamos a dar una retroalimentación como tal y vamos a hablar un poquito o a recordar más bien algunos tópicos que hablábamos con relación a la costumbre. Y en primer lugar decíamos que es la observancia general y el autor Linares Quintana lo define así precisamente, como la observancia general constante y uniforme de un determinado comportamiento por los integrantes de una comunidad social. Es decir, que cuando hablamos de costumbre estamos hablando de una constante uniforme que se observa como un comportamiento habitual. Entonces, encontramos de que cuando hay un comportamiento habitual con relación a determinada acción o determinada actividad, encontramos entonces de que eso se va volviendo costumbre. Entonces, de tal manera de que el usus, o sea, el uso o práctica constituida por la repetición constante de esa acción, de esos comportamientos, es lo que nos lleva a lo que es la costumbre. Mire qué interesante. En este sentido, entonces, la costumbre es definida, como ya lo dijimos, por este actor Linares Quintana, como una observancia general y que debe de ser constante, dice Quintana, y que también debe de ser uniforme, es decir, ese comportamiento de los integrantes de esa comunidad deben de tener una uniforme y una constante actividad general. Pero la costumbre podemos verla también desde el punto de vista material y también podemos decirla espiritual o psicológica, ¿verdad? En este sentido, podemos ver de que la costumbre en materia de derecho laboral se vuelve ley. Por eso es que la costumbre es fuente de derecho laboral. Porque si se está teniendo ese comportamiento, entonces al final, en materia laboral, el patrono deberá de compensar y seguir siempre prestando ese beneficio o prestación a los trabajadores. Como dije hace un momento, puede ser material y veámoslo desde el punto de vista psicológico también. Cuando hablamos desde el punto de vista material, hablamos del usus, o sea, del uso o práctica constituida por la repetición constante de ciertos comportamientos externos en una determinada área, en un determinado elemento, en una determinada persona. Y cuando eso se está dando, ese uso constante que se está repitiendo, esos comportamientos externos, es lo que vamos a llamar la costumbre desde el ámbito material. También cuando hablaba de lo espiritual, lo psicológico, que consiste en la opinio juris et necessatis, que quiere decir la convicción común, o al menos predominante, de la necesidad jurídica de la norma instaurada mediante el uso y por consiguiente de su obligatoriedad jurídica. Mire qué interesante. Es decir, la material y la psicológica se van a complementar una con otra, ya que si la costumbre, viéndola desde el punto de vista material, es un uso o práctica constante de esa actividad, entonces la ley, lo jurídico, los juris, la retoma y por consiguiente la vuelve obligatoria, una norma jurídica obligatoria. Por ejemplo, si en una empresa el patrono acostumbra a dar víveres, por ejemplo, cada quincena,
una bolsa de víveres, ahí van frijoles, azúcar, bien, básicos, ok. Es una costumbre, no está en la ley que tiene que darlo, no hay un contrato donde diga que tiene que darlo, no hay un compromiso por escrito que diga el patrono de que tiene que darlo, sino que a lo mejor ese uso constante o esa práctica repetitiva que se llama costumbre, él lo estuvo haciendo así. A él se le ocurrió. Yo le voy a regalar víveres cada 15 días. Qué buena gente, a él se le ocurre. Pero de repente el patrón dice, señores, a partir de esta quincena no van a haber víveres, porque la situación económica no está muy bien. Entonces, como ahí se dio un uso o una práctica repetitiva en el comportamiento externo, eso se retoma espiritual o psicológicamente para que la norma jurídica ahora lo tenga como obligatorio. De tal manera de que el trabajador puede demandar al patrono. Y el patrono podrá decirle, pero mire, si eso no está escrito, yo no me he comprometido, sí, pero como ya lo estuvo practicando, eso se vuelve una costumbre y por consiguiente la costumbre forma ese derecho laboral y por ende se vuelve obligatoria, de obligatorio cumplimiento. Entonces, la costumbre es fuente del derecho laboral, ¿verdad? Fíjese que cuando hablamos de la ley, nos referimos a la ley considerada en sus distintos grados. Por ejemplo, la ley principal, la ley secundaria, los reglamentos, que es lo que hemos estado viendo. Como ley principal, vaya, o fundamental o primaria, llamémosle así, tenemos la Constitución. De ahí vienen, por ejemplo, los tratados internacionales, convenios y todo eso. La ley secundaria, que son las leyes que van rigiendo más puntualmente el campo del derecho laboral, como es la ley secundaria, por ejemplo, el Código de Trabajo y otras leyes afines, y por consiguiente los reglamentos, que decíamos que son normas internas que crean las empresas para especificar más detalladamente la actividad laboral que se va a dar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de este tipo de leyes, también, bueno, ya dijimos que son leyes que le dan fuente al derecho laboral. Entonces, esta ley nos manda a que respetemos, y habrá que respetar el principio de la autoridad formal de la ley, porque hay que respetarla, porque en el caso de estas leyes, la principal, secundaria, reglamento, son leyes que se crean como fuentes del derecho, pero que son avaladas, creadas, revisadas y avaladas, y por eso tienen una existencia como tal, no así la costumbre que nace del acto repetitivo del patrono en estos casos, ¿verdad? Entonces, de tal modo, pues de que si hubiesen leyes donde, como la costumbre que no ha pasado, por ejemplo, por un proceso de creación, pero se vuelve ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta costumbre, aunque no esté pasada por todo el procedimiento de creación de ley, pero resulta de que se vuelve ley por el uso constante, repetitivo de ese acto. Y entonces, pero si esa costumbre mejora las condiciones laborales, entonces se va a tener como favorable como una ley favorable y favorable para los trabajadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da condiciones mejores, porque si hubiese contradicción, por ejemplo, pero haber contradicción, bueno, vamos a aplicar la ley. O sea, cuando hay contradicción en cuanto a lo que son las prestaciones o las mejoras hacia los trabajadores, ¿verdad? Entonces, de tal modo de que aquí vamos a aplicar la ley que más convenga por el principio que decíamos en la ocasión anterior, que se llama indubio pro operario o indubio pro operario, que quiere decir lo que más le favorezca al trabajador, ¿verdad? De hecho, que cuando vaya pues la ley entrando en vigencia, ¿verdad? Cada patrón únicamente da lo que la ley señala y nada más, ¿verdad? La ley entra en vigencia, la ley se
se manifiesta como tal, como el derecho a, a cumplir tanto por el patrono como el trabajador. Entonces, la ley por consiguiente ha ido pues mejorando. Hemos visto cómo se han venido creando las leyes, reglamentos, todo este tipo de instrumentos legales en la historia laboral. Se ha venido mejorando el contenido de estas leyes de tal manera pues de que si la costumbre se suprime porque hay mejores condiciones de parte de los patronos, o por eso es que la costumbre no tiene mayor un auge ni mayor aplicación. Por ejemplo, en nuestro medio, pues, ¿verdad? Ahí están las leyes. Ahí dentro de todas esas leyes están los reglamentos, ahí está el código de trabajo, ahí está, por ejemplo, el contrato individual de trabajo. Y si todos estos instrumentos le mejoran la calidad de vida al trabajador, entonces la ley, por ejemplo, viene a cumplir prácticamente cada una de esas necesidades de los trabajadores y va y beneficia. Entonces no se ve como muy aplicable la costumbre ahora en estos tiempos en el derecho nuestro. Eso es lo que sucede. Aún con el progreso que significa la contratación colectiva, esa actitud podría permanecer ahí siempre. O sea, no estamos viendo la costumbre como un acto que se deje en todas las empresas, por ejemplo. No, eso se da y se ha venido dando, lógicamente, para la mejoría de cada uno de los del sector laboral. Entonces, pero sí la costumbre, ya dijimos que es fuente del derecho laboral, pero con el avance, pues, de los instrumentos jurídicos, es que en El Salvador, por ejemplo, si se usará, sí puede usarse, vigente, la ley lo contempla, por supuesto, pero no es que sea el patrón principal, llamémosle así, o el comportamiento principal o formal de una empresa. Porque si la empresa se basa a los instrumentos ya establecidos y está dando realmente prestaciones que se deben, casi no se ve que funcione esta fuente de la costumbre. Pero sí es vigente, vale, se puede, claro que sí. Bien, dentro del contenido del cúmulo de fuentes del derecho laboral que hemos venido hablando durante todo el trayecto, hemos encontrar también lo que es el laudo arbitral, que el laudo arbitral también es fuente del derecho. Para retroalimentar, hemos venido diciendo que como fuente del derecho tenemos la Constitución, los tratados, las leyes secundarias, los reglamentos, también el contrato colectivo de trabajo. También hemos dicho y hemos hablado del contrato individual de trabajo, hemos hablado también de la convención colectiva de trabajo, hemos hablado de la costumbre. Todas estas herramientas son fuentes del derecho laboral, es decir, que de ahí podemos tomar como para poder echar a andar lo que es el aparataje laboral en un momento determinado. Y dentro de todas esas fuentes laborales, del derecho laboral, tenemos lo que es el laudo arbitral, que también el laudo arbitral lo consideramos como fuente del derecho laboral. El laudo arbitral se establece como una fuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el laudo arbitral, la ley misma lo establece como allá en los contratos colectivos de trabajo, lo establece como una fase, como una etapa dentro del trato directo, lo vamos a ver más adelante que es el trato directo, pero que dentro de esa fase que se da, se puede mediar un conflicto mediante lo que es el laudo arbitral. Y también, por ejemplo, dentro de los contratos se puede establecer de que cuando hayan conflictos, el laudo arbitral puede ser una de las herramientas del derecho laboral que nos va a ayudar a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué es el laudo arbitral?
El laudo arbitral, según Salvador Navarrete Azurdia, que es un tratadista, define el laudo, el arbitraje judicial así de la forma siguiente. Dice él que es el procedimiento de conformidad con el cual un árbitro actúa con su libre criterio. Es decir, de acuerdo con su leal saber y entender o con arreglo a la equidad en relación o mutuo de un conflicto colectivo de trabajo que sea de carácter económico. Es decir, que es la actuación o poder de arbitrar los conflictos colectivos de trabajo de carácter económico. Entonces, para este tratadista, Salvador Navarrete Azurdia, para él, el laudo arbitral es un procedimiento, ¿verdad?, de conformidad con el cual, dice, un árbitro actúa. Y un árbitro es como un juez. Lo que sucede es que acá no se está llevando el litigio ante el juzgado de lo laboral, por ejemplo, sino que por indicaciones que se dejaron o por cláusulas en los contratos o por la fase que corresponda en el derecho laboral, tiene que verse a través de una decisión, no de un juez, sino de una persona que se llama árbitro. Ahora, estos árbitros deben de ser imparciales. Estos árbitros deben de tener conocimiento en la materia que se está litigando. Este personaje debe de ser experto, perito en la clase del conflicto que se está desarrollando y por consiguiente, pues, bueno, es un juez prácticamente neutral. Entonces, este juez neutral que se llama árbitro, que es la persona idónea en el conocimiento del derecho laboral, en este caso, es la que va a resolver en la generación de un conflicto entre patrono y trabajador o entre patrono y sindicato, si fuera el caso. Entonces, estos árbitros son personas que son versadas en el conocimiento laboral y que ellos resuelven un conflicto. Entonces, pero la resolución que dan estos señores que se llaman árbitros, es decir, estas personas que son conocedoras en materia de derecho laboral para tomar una decisión en un momento de conflicto, ellos dan una resolución que acá, para el caso, no se llama sentencia judicial, no se llama fallo, sino que se llama laudo arbitral. Entonces, el laudo arbitral es la decisión que ese personaje toma, que se llama árbitro, y que va a decidir, dependiendo de a quien le asista el derecho de las partes en conflicto, para que a través de su laudo arbitral, este árbitro pueda decidir quién tiene la razón, quién no tiene la razón, a quién le asiste el derecho y a quién no le asiste el derecho. Según la ley misma, según el Código de Trabajo, los conflictos colectivos de trabajo de carácter económico están obligados a someterse, ¿verdad?, por parte de estas partes que están en conflicto, ¿verdad?, a la decisión o a la dirección de árbitros. Más adelantito vamos a ver cuáles son los conflictos colectivos de trabajo de carácter económico. Solo se los adelanto para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Cuando hablamos de conflictos colectivos es porque dentro de una empresa ya hay un sindicato, ya hay un contrato colectivo de trabajo y por consiguiente el sindicato busca que a través del diálogo, por ejemplo, del requerimiento del patrono, mejoras económicas hacia los trabajadores, es decir, mejoras de condiciones laborales, ambiente laboral, mejoras económicas, de toda clase de mejoras que pudieran darse, que son conflictos que se generan porque los sindicatos buscan al patrono y le piden al patrono que se someta pues a considerar este pliego de peticiones que se está haciendo. Ahí es donde se generan los conflictos
¿verdad? Y se llaman conflictos de trabajo de carácter económico. Entonces ya la ley dice de que estos conflictos están obligados a someterse a la dirección de árbitros. Así lo establece ya la ley, quien es la persona, como dije hace un momento, idónea, con capacidades de conocimiento en la materia laboral, quienes van a tomar la decisión, y esa decisión se llama laudo arbitral. Por consiguiente, pues el laudo arbitral es el mismo contrato de trabajo sometido a la decisión de árbitros, porque si la ley puede decir que si se someta, pero también en el contrato colectivo de trabajo se puede dejar establecida en la cláusula de que cuando se genere cualquier clase de conflicto serán los árbitros los encargados de dirimir o de resolver el conflicto laboral como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Ya las partes también han convenido a que se someta la decisión a los árbitros, ¿verdad? Que las partes contratan. Y están obligadas, lógicamente, las partes, tanto el patrono como el sindicato, están obligados a someterse a esa decisión, ¿verdad?, de los árbitros, que esa decisión del árbitro, ya dijimos, se llama laudo arbitral. Por consiguiente, el someternos a la decisión de un árbitro o de una persona pues, que es experta y que va a resolver un conflicto como tal dentro del trabajador, del trabajo, es decir, entre el patrono y sindicato, esta persona que es versada y que dicta esa resolución que se llama laudo arbitral, estamos también frente al cumplimiento obligatorio de lo que el árbitro dicte. Es coercitivo, es decir, que debe de tener cumplimiento el resultado, el análisis y resultado de la decisión que los árbitros tomen con relación a este tipo de conflictos. Entonces, a eso se le llama laudo arbitral, que también es fuente del derecho laboral. Porque si hay un laudo arbitral, es decir, si hay una decisión por un árbitro que afecta a mis intereses y que por eso yo no voy a cumplir, entonces voy a tener problemas porque me pueden demandar ante el juzgado de lo laboral para el cumplimiento de esa decisión que ese experto o perito ha dictado, que se llama árbitro, y que la decisión se llama laudo arbitral. Es bien interesante porque también ya dijimos de que el laudo arbitral se vuelve una fuente del derecho laboral, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar también acerca, en materia laboral, por supuesto, de la obligatoriedad que es de someterse a una decisión de un árbitro. En primer lugar, vamos a decir que los servicios esenciales a la comunidad, y no importar que sean públicos o privados, tal como lo establece el artículo 515 del Código de Trabajo, estos dice que serán sometidos a arbitraje obligatorio, ¿verdad? Se van a someter, según el artículo 515, dice, serán sometidos a arbitraje obligatorio los conflictos colectivos de carácter económico que afecten a un servicio esencial, ¿ok? Entonces, es importante ver esto porque, por ejemplo, hay conflictos de carácter laboral que no solamente afectan al patrono con el que tengo yo el conflicto en la empresa donde yo estoy laborando. Hay tipos de empresas que por su naturaleza afectan a una sociedad o a una colectividad. Entonces ya la ley dice de que cuando nosotros estemos prestando servicios esenciales a la comunidad, ¿verdad? Sin importar pues que sean públicos los servicios o que sean privados, ya el artículo 515 del Código de Trabajo dice que serán sometidos a un arbitraje obligatorio. Oiga esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay conflictos que no afectan, vaya, por ejemplo, hay conflictos una empresa privada. La empresa XYZ, sus trabajadores se van a la huelga. Ahí la afectación solamente es para el patrono, para la empresa internamente.
porque el tipo de servicio que prestan no es esencial para la comunidad, no es un servicio urgente a la comunidad, por ejemplo. Yo hago camisas y el sindicato que tengo en la empresa, en mi fábrica, por ejemplo, se va a la huelga. Entonces resulta de que el afectado soy yo, que voy a dejar de producir camisas, pero no es esencial para la comunidad porque hay otras empresas o fábricas que están haciendo camisas. El afectado voy a ser yo como patrono. Pero cuando hay servicios que sí afectan a la comunidad, por ejemplo, imagínense ustedes que toditos los médicos se fueran a la huelga, por ejemplo, ¿verdad? Ya es una atención que está afectando, se está dejando de prestar a la comunidad como tal. Y en este sentido, esa huelga, esa suspensión laboral, no le está afectando solamente, por ejemplo, al Ministerio de Salud, le está afectando a una comunidad entera. O imagínese usted que la Policía Nacional Civil, por ejemplo, que presta un servicio bastante esencial dentro de la comunidad, imagínese usted se fuera a una huelga, por decir algo. Entonces, son prestaciones de servicios que no solamente afectan al patrono puntualmente, sino que afectan a una colectividad, a una comunidad entera. No importa si sean privados, no importa si sean públicos, porque también hay empresas privadas que prestan imagínese, una empresa de electricidad, por ejemplo. Se va a la huelga y todo San Salvador queda desconectado a oscuras. Wow, no le va a afectar esa suspensión de labores a la parte patronal en cuanto a la naturaleza energética que está sirviendo, sino que ahí se ve afectada una comunidad completa. Y aquí no importa, repito, que sea público o privado. Entonces, cuando el conflicto afecta intereses públicos o privados, o sea, de la comunidad, que son esenciales, dice la ley de que debe de someterse ese conflicto a arbitraje obligatorio. Oiga bien. Entonces, es esencial el laudo arbitral, la decisión que va a tomar ese árbitro, porque, vuelvo y repito, se vuelve fuente del derecho laboral. Es bien interesante. Entonces, veamos cuando hablamos de los efectos que se consideran servicios esenciales. Son aquellos, aquellos efectos que interrumpen o que ponen en peligro, ¿verdad? O que amenazan en poner en peligro la vida, la seguridad, la salud, las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de servicios esenciales, repito, es decir, que cuando un sindicato se va a la huelga y afecta todos estos servicios que ponen en peligro la vida o ponen en peligro la seguridad, la salud también, o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población, es que es necesario que sea un laudo arbitral, ya la ley así lo establece. Por eso es que aclara también cuáles son los servicios esenciales que deben de ser sometidos al laudo arbitral. Cuando se celebran contratos por esas instituciones, por ejemplo, oficiales, autónomas, la razón esencial de su obligatoriedad radica en que la empresa de dichas instituciones tiene prohibido irse a la huelga. 221 de la Constitución. Oiga esto, ¿se está prohibido ir a la huelga? Sí, pero hay instituciones que lo han hecho. Hay sindicatos que se han ido a la huelga. Entonces, ¿por qué entonces es necesario y obligatorio, según el artículo 515 del Código de Trabajo, que este tipo de empresas pasen por un laudo arbitral? Es necesario porque en los contratos celebrados por las instituciones oficiales autónomas, ¿verdad?
La razón esencial de su obligatoriedad, por eso es necesario que pasen por un laudo arbitral, es porque los empleados de dichas instituciones tienen prohibido por ley irse a la huelga, artículo 221 de la Constitución, ya que son servicios que vienen a afectar no solamente a la empresa, sino que vienen a afectar a una colectividad, a una sociedad entera. Entonces, este tipo de conflictos que no afectan puntualmente a un establecimiento en particular, sino que también afectan a una sociedad completa, es necesario, dice la ley, que se vayan a un laudo arbitral, es decir, que resuelvan sus conflictos frente a un árbitro, que es el que va a decidir aquí por dónde es que está la razón. Y también, pues, tomando en cuenta de que este tipo de empresas que son de servicio muy útiles y que se afectan a la sociedad, no pueden irse a la huelga, ¿ok? Entonces, por eso es que la ley interviene a través de esta figura del árbitro, ¿ok? Del laudo arbitral. Vean entonces cuán interesante es conocer cada una de las fuentes del derecho, cómo funciona cada una de las fuentes del derecho, de tal manera de que cada una de ellas tiene su vital importancia y su razón de ser para aplicar dependiendo de la naturaleza del conflicto que pueda generarse en la relación patrono-laboral. Y, como decíamos hace un momento, que ese conflicto, por ejemplo, que ese conflicto que se está generando sea un conflicto que afecte única y exclusivamente la institución, por ejemplo, en particular, la empresa, el establecimiento. Hay conflictos cuando, por ejemplo, se van a la huelga, repito, que no afectan a una sociedad, afectan únicamente el establecimiento, la empresa de donde se está dando el conflicto. Pero es importante también porque a su vez hay servicios que si pudiesen con una huelga venir a afectar los servicios básicos, la vida, la salud, la seguridad y todos esos elementos que pudiesen ser de vital necesidad para una población entera. Entonces, como ve, el derecho laboral, ¿verdad?, vela por la relación prácticamente patrono-laboral, y el derecho laboral da también, a través de las fuentes del derecho, da también las herramientas que nos pueden llevar a la solución de cada uno de los conflictos que se dan. De tal manera, pues, de que ahora el gremio laboral, la clase trabajadora, se encuentra a través de todas estas fuentes del derecho protegida, de tal manera de que los abusos que se daban desde un inicio, según la historia tal cual la venimos contando, desde cuando al trabajador se le consideraba como esclavo, como una cosa, vemos entonces cómo ha venido avanzando esta situación, de tal modo de que ahora hay leyes no solamente nacionales, sino internacionales que están velando por los derechos de cada una de las clases trabajadoras, que no se vulneren sus derechos laborales, que ellos tengan las prestaciones que debe de ser de ley y las adicionales, que ellos pues tengan un ambiente laboral propicio, en fin, porque también acuérdense que hemos dicho desde un inicio de que es puramente social esta materia, ¿no?, de naturaleza social. Porque esos beneficios que ese trabajador recoge no solamente es producto para él de forma individual, sino que hay una familia detrás de todo esto que permite ser beneficiada por esa prestación laboral o de servicio que esta persona está dando. Entonces, estas son las fuentes del derecho laboral. Y estas son fuentes, es decir, herramientas jurídicas que nos van a ayudar para poder ir resguardando las prestaciones, los derechos laborales y así pues buscar todo lo que venga y que favorezca las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Ok?
Si hubiese alguna pregunta en estos momentos, estoy habilitando el foro de dudas y consultas para que usted pueda hacérmela llegar, o algún comentario, hágamelo llegar, o a lo mejor usted quiera agregar al contenido de esta clase algún elemento que nos ayude también como para mejor ilustrar lo que ahora se ha enseñado. Entonces ahí aparece abajito después de esta clase el foro para que usted pueda entrar. ¿Ok? Así es que gracias por su atención y el miércoles 3, recuerden, miércoles 3, vamos a tener el parcial. ¿Ok? Es el primer parcial, es decir, del primer registro. Los exhorto, los animo a que estudiemos, a que nos preparemos. Recuerde que no es que estudiemos para pasar esta materia, estudiemos para aprender del derecho laboral, porque esto va a ser parte de su vida de acá en adelante. En su vida profesional, cuando usted ya sea abogado autorizado por la Honorable Corte, usted va a litigar en derecho laboral. Entonces, esto que estamos aprendiendo es lo que usted va a estar poniendo en práctica. Así que estudiemos, no solo para pasar una materia, estudiemos para el aprendizaje y para la practicidad que vamos a tener en nuestra vida profesional. ¿Ok? Señoritas, caballeros, gracias por su atención, por esta clase. Pasen feliz noche y nos estaríamos encontrando entonces a las 5 de la tarde para que podamos desarrollar un parcial, ¿verdad? Con el tiempo suficiente y que podamos salir bien. Éxitos, éxitos.